Muy buenas y bienvenidos a todos y todas a este vídeo en el que os hablaré sobre la comarca, una región muy singular situada al noroeste de la Tierra Media, dentro de la lejana región de Eriador, que en el pasado fue parte del reino perdido de Arnor, fundado por los hijos de Elendil de Númenor. Cabe mencionar que la historia de la comarca se recoge en el libro rojo de la Frontera del Oeste, un conjunto de textos ficticios dentro del universo de Tolkien, en los cuales se narraban las aventuras de Bilbo Bolsón durante los sucesos del Hobbit, y posteriormente el libro pasaría a manos de Frodo, que relataría los hechos que transcurren a lo largo del Señor de los Anillos, y Sam Gamgee narraría el capítulo final donde Frodo parte a las tierras imperecederas. La comarca está poblada exclusivamente por hobbits, una raza emparentada de forma lejana con los hombres, que eran de baja estatura y un pueblo caracterizado por ser pacíficos y deleitarse con los placeres del hogar, el cultivo y el tabaco. A pesar de que no hay muchos registros de su historia, conocemos diversos acontecimientos importantes antes y después del Señor de los Anillos. Sorprendentemente no se la menciona en la novela de El Hobbit, ya que Tolkien le pondría nombre al escribir el primer capítulo de El Señor de los Anillos y se inspiró para su creación en el barrio de Sarhall de Birmingham, donde el autor vivió durante su infancia. El pueblo de los medianos en un principio viviría en el valle del río Anduin, pero debido al gran número de trasgos que habían en el lugar, se vieron obligados a emigrar hacia el oeste por las peligrosas montañas nubladas, y por un tiempo se establecieron en las tierras brunas, estando a la sombra del antiguo reino de Arnor, que debido a una lucha entre parientes se había dividido en tres reinos menores: Arthedain, Cardolan y Rhudaur. Cuenta la leyenda que alrededor del año 1601 de la Tercera Edad, dos hermanos hobbits llamados Marcho y Blanco, habitantes del pueblo de Bree, obtuvieron un permiso oficial del rey Argeleth II de Arthedain para colonizar unas despobladas tierras en el oeste que eran utilizadas como coto de caza del rey, que les impuso varias condiciones, como que le guardaran vasallaje a su reino, le sirvieran como mensajeros, condiciones que los hermanos aceptaron, y cuando llegaron a esta nueva región desconocida, los hobbits se enamoraron del lugar y le pusieron el nombre de la comarca, iniciando su propio cómputo de años diferente al del resto de los hombres y elfos. Poco a poco se corrió la voz y el resto de los hobbits de la Tierra Media decidieron emigrar hasta la comarca y le dieron menos importancia a los asuntos lejos de sus fronteras, y apenas salían al exterior, aunque habían otros hobbits que vivían en el país de los Amos y en Bree, pero tenían poco contacto con ellos. La comarca sería dividida entonces en 4 zonas, llamadas cuadernas, según su ubicación: norte, sur, este y oeste, y en esta última se encontraba Hobbiton. Con el tiempo, el rey de Arthedain reclamó en más de una ocasión la ayuda de los medianos para hacer frente a los ejércitos del rey brujo de Angmar, y en la comarca existía un grupo de diestros arqueros que fueron enviados a algunas de las batallas contra el reino de Angmar, aunque estos arqueros nunca regresaron de la batalla, pero cumplieron con su juramento de lealtad hacia el reino que les dio sus tierras con honor. Siglos después, Arthedain caería finalmente ante los ataques del rey brujo, y entonces la comarca comenzaría a gobernarse de forma independiente, y los jefes de las familias más importantes eligieron a un gobernante hobbit, al que le dieron el título de Thain de la comarca, que era el representante del rey en caso de que algún heredero pudiera reclamar la corona más adelante, algo que terminaría pasando durante los eventos del retorno del rey, miles de años después. El pueblo hobbit, aunque grande en valentía y resistencia, se hacía muy vulnerable ante una fácil conquista, pero a pesar de que el reino de Arthedain ya no existía para protegerles, quedaron ciertos de supervivientes que serían conocidos como los Montaraces del Norte, descendientes de los Dúnedain, cuyos capitanes protegieron en las sombras las fronteras de la comarca, y se dice que los únicos extranjeros que entraban allí eran los enanos que viajaban por el Gran Camino del Este en dirección a las minas de Eren Luin, en las Montañas Azules,
Incluso algunos elfos cruzaban aquellas tierras en dirección a los puertos grises, y los hobbits sabían de estos puertos y alguna vez se los llegaron a encontrar. La comarca permaneció a salvo durante siglos, pero no estuvo exenta de ataques, ya que según se recoge en el Libro Rojo, durante el año 2747 de la Tercera Edad, una cuadrilla de orcos y trasgos descendieron desde el monte Gram bajo las órdenes de su líder, Golfinbul, para atacar a los hobbits. Pero Bandobraztuk, apodado el Toro Bramador, lideró la defensa de la comarca, y se cuenta que este hobbit era el más alto de todos los conocidos, que incluso podía montar a caballo, y se produjo entonces la batalla de los Campos Verdes, en la que el ejército de los trasgos fue aplastado por las fuerzas de Toro Bramador, quien mató en persona al rey orco con un golpe de su porra de madera. Y Gandalf nos cuenta en el Hobbit que tal era la fuerza de Toro Bramador que arrancaría la cabeza de su enemigo, que salió volando a 100 yardas y cayó en la madriguera de un conejo, y que con esto se inventó el juego del golf en el universo de Tolkien. El siguiente incidente ocurrió 2 siglos después, en el que un invierno cruel azotó toda la Tierra Media, causando grandes estragos en Eriador y Gondor. Entonces el hambre apretó a los hobbits, puesto que habían perdido muchos de sus animales y cosechas, y entonces el río Brandivino se congeló y permitió que lobos blancos invadieran la comarca desde el norte. Pero entonces llegó a su rescate el mago Gandalf y los montaraces del norte, que acudieron a socorrer a los medianos y les trajeron comida para evitar que los hobbits sucumbieran. La comarca tendría tras esto un largo periodo de paz hasta los tiempos de Bilbo Bolsón, que partiría a la montaña solitaria en la aventura de Erebor, donde el anillo único del Señor Oscuro Sauron sería encontrado, y tras la batalla de los 5 ejércitos, Bilbo volvería a la comarca y el anillo permanecería en secreto allí, y la comarca sería visitada más adelante por los Nazgûl, espectros al servicio de Sauron, lo que provocaría que Frodo Bolsón, heredero de Bilbo, iniciase el camino hacia los fuegos del Monte del Destino en El Señor de los Anillos. Tras la aventura épica de Frodo y Sam, la comarca sería testigo de una nueva invasión, una trama omitida totalmente en las películas, ya que un siniestro personaje que se haría llamar Zarquino pretendió hundir en la miseria a los hobbits. Este no sería otro que el mago Istar caído, Saruman el Blanco, que había puesto su mirada en la comarca, ya que durante el ataque a Isengard, Merry y Pippin pudieron darse cuenta de que Saruman tenía hierba procedente de la comarca, algo que los perturbó enormemente. En el libro del Retorno del Rey podemos encontrar un capítulo exclusivo muy poco conocido en el que se nos narra la batalla de Delagua durante el pasaje del saneamiento de la comarca, ya que Saruman no muere como se nos presenta en la versión extendida del Retorno del Rey, sino que Gandalf lo despoja de su vara, y Saruman queda encerrado en Isengard, y más adelante convencería a Barbol de dejarlo marchar, fingiendo arrepentimiento, pues el mago todavía conservaba un gran poder de convicción con su voz. A través del hobbit llamado Loto Sacubilla Bolsón, Saruman tramó un plan para arruinar la comarca, iniciando su industrialización, talando árboles y causando una gran ruina para vengarse de los hobbits, dañando enormemente la belleza idílica de la comarca. Pero tras el regreso de Frodo, Sam, Merry y Pippin, los hobbits encabezarían una rebelión y lograrían liberar la comarca de las garras de Saruman, y siendo la segunda y última batalla librada dentro de sus fronteras, y el último conflicto de la Guerra del Anillo, en el que perecerían muchos hobbits y hombres malvados que eran subordinados de Saruman. Entonces, el mago blanco encontraría su fin junto a su esbirro, Grima, lengua de serpiente. Pero la comarca sería reconstruida y su vegetación restablecida gracias a unos polvos fertilizantes que la dama Galadriel de los Noldor le dio a Sam en Lothlórien como uno de los regalos a la Compañía del Anillo, por lo que todos los árboles y cultivos crecieron de nuevo y más vigorosamente, siendo el año en el que fueron más productivos en la historia de la comarca. Tras la derrota de Sauron y la coronación del rey Aragorn, que adoptó el nombre de Elessar Telcontar, se reunificarían los reinos de Arnor y Gondor,
y la comarca renovaría sus votos de vasallaje, convirtiéndose en un enclave protegido, y Aragorn decretó una ley que prohibía la entrada de aquellos que no fueran hobbits entre sus tierras, incluyéndose a él mismo. Tolkien tendría grandes influencias para la creación de la comarca, que corresponde a la región de Midlands del oeste de Inglaterra, en un pasado más remoto a su tiempo, imaginando una temática de la vida pastoril de sus habitantes, estando ubicada de forma ficticia entre la Edad Media y antes del comienzo de la Revolución Industrial. Y en sus páginas, Tolkien hace muchas similitudes con el clima, agricultura y dialecto. E incluso él mismo dijo que se trataba de una parodia de la Inglaterra rural y alegre. Os contaré la historia de Samsagat Gamgee, uno de los personajes principales más importantes de la novela El Señor de los Anillos, y cuyas acciones fueron vitales para que Frodo completara su misión, siendo el verdadero eje central de la trilogía, ya que es el personaje que más desarrollo tiene, afrontando en solitario unos peligros inimaginables, y que luchó incansablemente alcanzando la gloria y el triunfo. Y de entre los 9 compañeros que formaron la Comunidad del Anillo, Sam fue el único que acompañó a Frodo hasta los fuegos del Monte del Destino. Pero antes de continuar, te pido que te suscribas a mi canal si quieres que haga más contenido sobre El Señor de los Anillos. Sam nació en la comarca en el año 2983 de la Tercera Edad, siendo el menor de los 5 hijos que tuvieron Hamfast Gamgee y Campanilla Buenchico. Tolkien lo consideró como el típico hobbit, amante de las comodidades y la pipa, además de que era de profesión jardinero, y para su creación, Tolkien se basó en los tradicionales asistentes oficiales británicos durante la guerra, que solían ser personas, igual que Sam, que profesaban admiración y devoción por sus superiores y que eran de origen muy humilde. En el libro se describe a Sam como un hobbit de estatura baja, con pelo castaño y rizado, cuya máxima afición era disfrutar del placer de una buena comida, y aunque adoraba su vida tranquila y apacible en la comarca, Sam siempre mostraba gran curiosidad por las noticias del mundo exterior, una curiosidad que fue la causante de que espiase la conversación entre Frodo y Gandalf, y que lo incluiría en una apasionante aventura hacia el País de la Sombra. Durante este viaje demostró una lealtad ciega hacia Frodo y poseía un espíritu de sacrificio por su amigo colosal, algo que contrastaba con la personalidad de los hobbits, que preferían su casa y eran reacios a las aventuras. También demostró una gran inteligencia y tenía el don de aparecer cuando Frodo lo necesitaba, siempre anticipándose a los movimientos de su amo, y fue el primero en sospechar del carácter de Boromir antes que ningún otro de los miembros de la comunidad. Y no confiaba rápidamente en extraños, algo que se hace patente en Bree, ya que no aceptó a Aragorn inmediatamente. Tras aceptar viajar con Frodo inicialmente hasta Rivendell, Sam ansiaba ver a los elfos, ya que eran las historias que más le gustaban, y Frodo se sorprendería mucho de la compleja personalidad de Sam, que cantaría al ver las estatuas de los trolls, diciendo que estaba aprendiendo mucho sobre él en este viaje, vaticinando que al final puede que Sam se convirtiera en un gran guerrero. Luego de descubrir a Sam, Gandalf aprovechó su intromisión para que Frodo tuviera un acompañante hasta Rivendell, ya que los caminos no eran seguros debido a los numerosos espías del enemigo, y aunque asustado al principio, por lealtad a Frodo le siguió, e incluso tramó una conspiración junto con Merry y Pippin para acompañar al portador, algo que solo se ve en los libros, ya que no se encuentran de casualidad en el huerto de Maggot como pasa en la película. En el primer tramo del viaje se toparon con una compañía de elfos liderada por Gildor, elfo Noldor de la casa de Finrod, que los ocultó de la presencia de los Nazgûl, y les aconsejó antes de partir a las tierras imperecederas. Y si bien en la película vemos como Frodo y Sam ven a estos elfos, no interactúan con ellos como sí hacen en el libro. Gracias a este encuentro, Sam tomó conciencia de la difícil tarea que tenían por delante, ya que presentía que iban a recorrer un largo camino hacia la oscuridad. Y a su llegada a Krikaba, en el país de los Gamos, se reveló que, aunque había salido con Frodo de la comarca, habían tramado para que una secreta compañía protegiera a Frodo, confiando en sus amigos más cercanos, Merry, Pippin y Fredegar Bolger.
y Frodo aceptó su compañía dado que el elfo Gildor le había aconsejado que llevase voluntarios con él. Durante la segunda parte del viaje hacia Bree, Sam tendría varias intervenciones más, las que salvó a Frodo, una de un hombre sauce cerca del bosque viejo, un árbol inteligente y malvado con varios poderes como la hipnosis con la que dormiría a Frodo, empujándole con sus ramas al río para ahogarlo. Y se ha especulado con la posibilidad de que esta criatura esté emparentada con los Ents y con los Ucornos, aunque su aspecto era más arbóreo, y sería Tom Bombadil quien apareció para salvar a Merry y a Pippin de este ser, evitando una desgracia. Una vez llegados a Bree, conocerían a Aragorn, del quien al principio Sam no se fiaba, e incluso cuando Frodo lee la carta que Gandalf le había dejado en la posada para que aceptaran su compañía, Sam no fue convencido del todo. Otro cambio, por cierto, que se hizo en la película, ya que Sebadilla Mantécona les dice que hace 6 meses que no sabe nada de Gandalf. El resto del viaje hacia Rivendell es como en la película, salvo por la aparición de Glorfindel en lugar de Arwen, y Sam se mantendría al lado de Frodo durante su convalecencia, lavando sus heridas y velándole, hasta que finalmente el portador del anillo despertó, provocando un mar de lágrimas de alegría a Sam, que poco después se colaría en el concilio de Elrond. Sería designado como uno de sus acompañantes. Una vez formada la Compañía del Anillo, Sam se volvería un infatigable compañero, siempre estando alerta de peligro y aprendiendo más sobre los elfos y los enanos, así como los antiguos reinos del pasado por los que iban recorriendo, conduciendo a Bill, el pony, que los había acompañado desde Bree. Y durante varias jornadas la comunidad no encontró ningún peligro. Sin embargo, al entrar en Acebada, las antiguas tierras élficas de Eregion fueron rodeados por una manada de lobos, y el hobbit desenvainó su espada valerosamente para defender a Frodo, incluso calmando a Pippin, que se había asustado enormemente. Ante las puertas de Moria dejaría libre al pony, ya que no podía atravesar las cuevas, pero cuando el guardián del agua los atacó y tomó a Frodo el primero, tuvo una rápida acción atacando con cuchilladas al tentáculo de la bestia, y Sam arrastró a Frodo hacia el umbral de la mina, y tras derrumbarse la entrada, la comunidad entró en la inmensa oscuridad de Moria. Sam pelearía valientemente durante el ataque de los orcos y un troll en la cámara de Masalbur, matando a varios enemigos, y aunque recibiendo una herida en la cabeza de una flecha, sería curado por Aragorn con hojas de reyes, pero una gran tristeza lo llenaría cuando vio caer a Gandalf por el abismo junto con el Balrog. Y no mucho después alcanzaron Lothlórien, un tramo de viaje con una suma importancia para la trama, y Sam quedaría sorprendido por la inmensa belleza del reino Noldor de Galadriel, pensando que se encontraba dentro de una canción de los elfos típica de Rivendell, y al ver a la dama sintió por ella un gran aprecio y admiración, y ella le propondría a Sam ver en su espejo mágico, al saber de su nostalgia hacia la comarca. Pero Sam vio con horror los acontecimientos oscuros que le esperaban a su tierra y se prometió volver allí para remediar aquella situación que solo sería posible destruyendo el anillo único. Sobre esta visión de la comarca desolada, he de decir que fue real, ya que en el capítulo de El saneamiento de la comarca durante el libro del Retorno del Rey, los hobbits regresan encontrándose su país patas arriba, obra de Saruman, que fue expulsado de la Orden de los Magos, y Sinbara había tramado un plan para arruinar el esplendor de la comarca, aunque sabemos que en una escena eliminada del Retorno del Rey, Saruman muere a manos de Grima, pero eso solo en la película, por lo que tras derrotar a Saruman se daría oficialmente fin a la Guerra del Anillo. Tras esta visión, Galadriel le regalaría a Sam una pequeña caja con tierra de su propio jardín, que llevaba sus bendiciones y aunque no le protegería ni defendería de enemigos, podría hacer florecer la comarca en caso de encontrarla desolada como al final ocurrió.